de la monografía Representaciones Lingüísticas e Identidad Nacional, el caso del dúo Larbanois-Carrero. Esta monografía está enmarcada dentro de el seminario de Mario Loroño, Políticas, Representaciones e Ideologías Lingüísticas, dictado el primer semestre del año 2020. Este trabajo busca, en principio, estos son los objetivos y la metodología, pero en principio busca abordar 4 grandes conceptos trabajados en la obra de Larbanois-Carrero. ¿Bien? El objetivo general de este trabajo monográfico es estudiar las representaciones sociales y las representaciones lingüísticas que se muestran dentro de un corpus seleccionado de Larbanois-Carrero, y sobre todo aquellas que tienen que ver con el interior profundo del país, que ya lo vamos a ver en detalle, y ver cómo se relacionan estas canciones y sus representaciones con el concepto de identidad nacional y nacionalismo lingüístico. Los objetivos específicos son analizar las representaciones sociales y lingüísticas del interior profundo, y analizarlas también con los sujetos que tiene dentro, porque las canciones de Larbanois-Carrero son toda una locura, y estudiar esas representaciones lingüísticas y sociales en relación a la identidad nacional y al nacionalismo lingüístico. La metodología de trabajo fue una metodología de corpus, que buscó hacer una selección basado en el perfil de Larbanois-Carrero en Spotify, el cual consideré que era el más apropiado para buscar, ya que son canciones subidas por ellos o sus productores, y tiene álbumes muy antiguos. Estamos hablando de álbumes cassettes de los 70, de los 80 o de los 90. En ese sentido, de las primeras divisiones que hice en el corpus fueron de tomar la primera aparición de la obra, por ejemplo, si Cuando cante el gallo azul aparece en primer álbum en 1979, se tomó solo ese y no otro. Y el siguiente objetivo que tomé fue no tomar conciertos o álbumes que tengan autores compartidos, dado que muchas veces colocan esos autores canciones de ellos que no son de Larbanois-Carrero y puede generar confusión. ¿Bien? Este es todo el corpus, son 17 canciones, si mal no recuerdo, dado que muchas, al principio fueron 20, después fueron reduciéndose a medida que las fui analizando. Tenemos álbumes tan viejos como de, si mal no recuerdo se llama acá, Larbanois-Carrero de 1979, en formato cassette, importante. Y el más nuevo es Historia, de 2010. No tomé conclusiones, dado que conclusiones no pude analizarlo en su momento, y aunque pudiera analizarlo, no tenía nada de lo que estaba buscando. Este álbum en particular tiene un aquel, y es que no está en el perfil de Larbanois-Carrero como tal, sino que aparece en el perfil de Mario Carrero. Cosa curiosa cuanto menos, pero este álbum en particular, Copla del Fogón, aparece ahí y no en el oficial. Por eso está incluido aquí. Antes de abordar sobre los determinantes análisis que pude hacer, quiero abordar un poco los conceptos trabajados en un grosso modo, muy grosso modo, que después van a poder ver en un apartado bibliográfico que está en esta presentación. El primer concepto que tuve que trabajar es la cuestión del interior profundo, dado que en la variedad de Montevideo y probablemente en la variedad del Uruguay existe la idea del interior profundo. Y esta distinción se genera a partir de la concepción de, bueno, por un lado está la ciudad, Montevideo, y por el otro lado está todo el resto del país, a grosso modo. Lo que puedo decir del interior profundo de momento es que es un concepto que geográficamente no está definido ni siquiera por instituciones de estadística, como el Instituto Nacional de Estadística u otros organismos, pero que tiene algo importante, y es que está representado socialmente con determinados valores, costumbres, tradiciones y demás, y muchas veces opera de telón de fondo para los personajes que van a venir. Después tenemos representación social, que en lo definido por Jodelet y Moscovici, uno de los Moscovici, sí, dos de los autores principales trabajados en este tema, pueden definirse como opiniones, juicios y prejuicios, ideas y demás conceptos que se forman en sociedad, quedan en la mente de los individuos y se transmiten. Representación lingüística es algo parecido, abordado por Narvaja de Arnúi del Valle, que aplica la concepción de representación social y pasa al terreno lingüístico, que se ve en gramáticas, vocabularios, manuales de estilo, etc. Siguiendo con los conceptos, el nacionalismo refiere a una ideología, es decir, un sistema de creencias o de enunciados, como diría Don Foucault, que se basa en la defensa y reivindicación de la construcción del Estado Nacional. En este caso tomo a Anderson, a Benedict Anderson, en Comunidades Imaginarias, que habla justamente de la idea de nacionalismo como una comunidad imaginaria en donde no todos se conocen, no todos saben quién es quién, pero todos comparten mismos valores, símbolos, íconos y demás elementos que lo componen como una nación. Entre esos elementos está la lengua.
y por eso también se habla de nacionalismo lingüístico, en la idea de que las naciones necesitan una lengua única para poder conformarse como una nación. Pasó en la Francia de Napoleón, que, bueno, se dijo, ¿sabes qué? Acá a partir de ahora todos hablan francés, olvidan el bretón, el occitano y demás, y se utiliza la lengua como una asociación de los individuos, en donde se forma, como diría Monteagudo en la revista Niteroi de 2012, un Estado, una nación, una lengua. ¿Vamos bien? Imagino que sí. Empezamos con las representaciones sociales y lingüísticas. Lo primero que hago es ver qué pasa con el interior profundo, ¿no? Con esta idea de que... bien, perfecto. Me están avisando que quedan 10 minutos. Bárbaro, sigamos. Con esta idea del interior profundo. Lo primero que puedo observar es que solamente hay una representación social del interior profundo, puesto que el interior profundo no habla, solamente opera como un telón de fondo. Se le asocian valores como que es un lugar tranquilo, sin ningún tipo de problema, alejado de las instituciones propias de la ciudad, propias de Montevideo. En muchas canciones se hace esa distinción de que la ciudad es pura es instituciones, calles, barrio y demás, y el interior es naturaleza, es enclaves naturales, ríos, arroyos, alguno que otro pueblo chico, pero nada más que eso. En cuanto a los hombres, vemos una clara relación entre el interior profundo y los hombres del interior profundo, los cuales son representados como hombres trabajadores, serviciales, austeros, y en un todo puestos en ese territorio y en plena consonancia con el mismo. Además, se les representa lingüísticamente con elementos propios del territorio, por ejemplo, fauna, flora, herramientas, enclaves naturales, tradiciones, batallas, parte de la historia nacional está también aquí adentro. Después tenemos un caso muy interesante, que es qué pasa con las mujeres y los niños. En el caso de las mujeres casi no tenemos representación lingüística, solamente hay una canción, de la bandera Laguna, que trata que el dúo se personifica como una mujer, hacer un yo lírico en primera persona y esa primera persona es una mujer. Tenemos algo de representación lingüística, en este caso sola es cercana fuertemente a la lengua estándar. En cambio, los hombres muchas veces utilizan marcadores del interior profundo, como puede ser apócopes, aféresis y demás, pero no más de eso. Y los niños no tenemos nada. De los niños solo podemos decir, de momento, al igual que las mujeres, que son puestos dentro del territorio de los hombres. Es decir, se los ve, se los observa y se los coloca dentro del interior profundo que está dominado por la figura masculina en muchos casos, por no decir todos. En cuanto a la cuestión nacionalista, en cuanto a la conexión entre las representaciones y las letras con el nacionalismo lingüístico, el nacionalismo en este caso, tenemos una relación clara, en donde se genera una suerte de bloque discursivo, o una suerte de elemento sólido e interrelacionado, que es el interior profundo, y los hombres que habitan ese interior profundo, que trabajan y que están condicionados a ese territorio, se los asocia con el ideal de nación. Esto pasa mucho en la literatura nativista, sobre todo pasaba cuando estaba el boom de la literatura nativista, que lo trata muy bien Daniel Vidar en una de sus críticas. Se forma un sujeto ideal, que sería algo así como el gaucho, la persona trabajadora que vive del campo, que se levanta temprano, que se acuesta temprano, que está todo el día en sol a sol, que la patria se hizo a caballo y demás. Se genera toda esa estructura a nivel nacional, a nivel discursiva, basada en lo que pasa en el interior profundo, lo que pasa en ese territorio sin ninguna distinción más allá de no ser Montevideo, de momento, porque hay muchas cosas para hablar de eso, pero en principio esa es la clara distinción que se hace. En cuanto al nacionalismo lingüístico, se muestra que los elementos que representan lingüísticamente a los hombres, sean sustantivos, como fauna, flora, herramientas, etc., o elementos fonéticos, aféresis, apócope, elisiones de D al final de palabra y demás, se les asocia con una suerte de variedad uruguaya del español, sin distinguir entre departamentos, sin distinguir otras posibles lenguas empleadas, como el portuñol o la lengua de señas, por ejemplo, no se distinguen, simplemente se dice, bueno, este es el español del interior profundo, y este es el español del uruguayo, por decirlo de alguna manera. El español que todos usan y que por tanto es único, que viene justamente de aquí. Las conclusiones que se pueden llegar de momento, dado que esto es un avance de un trabajo monográfico, es que la representación social y lingüística de los hombres y la representación social del interior profundo están fuertemente relacionadas, operan en conjunto. Y ese operar en conjunto lo que hace es generar
un bloque discursivo que se va a pasar a la concepción del Estado nacional. Como se ve en el punto 2, el nacionalismo y nacionalismo lingüístico se forma en las obras, proviene de una tradición discursiva que viene de un tiempo atrás y sigue operando en otros discursos. Lo que sí sería interesante para futuros trabajos, sería interesante ver cómo opera en otras canciones, en otros autores, en otros autores. Por ejemplo, Guitarra Negra de Ramiro Sánchez es un buen ejemplo de ese tipo de trabajos. Y también qué pasa con autores actuales, el canto rural uruguayo. ¿Qué ocurre con esos autores? ¿Lo hacen de la misma manera? ¿Lo hacen de otra? Eso sería un buen trabajo para revisar. Esta es la bibliografía general de más o menos los conceptos que estuve trabajando. Si quieren que sacar de captura, adelante, y si me pueden consultarme, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Desde ya.